todos los seguidores del canal oficial de la Real Federación Española de Fútbol al sorteo de la fase de ascenso de Segunda División de fútbol femenino. Después de casi 8 meses de intensa competición y 112 equipos, 8 son los elegidos para disputar las eliminatorias por el ascenso, con 2 plazas reservadas para la máxima categoría. Quedarán configuradas hoy 4 eliminatorias. De esos 8 equipos emparejados en eliminatorias a ida y vuelta, 2 de ellos ascenderán a la máxima categoría. 8 representantes a lo largo y ancho de la geografía nacional que serán repartidos hoy según la suerte que determine esta copa, con esos representantes en busca de la plaza para la máxima categoría, que vive también sus últimas jornadas. Comenzamos extrayendo los 2 primeros equipos. El sistema es muy sencillo, quedarán configurados 2 grupos, Grupo A y Grupo B. La primera bola que extraeremos será el equipo A1, la segunda el B1, la tercera el A2 y así consecutivamente. Quedarán emparejados A1 frente a A2, A3 frente a A4, B1 frente a B2, B3 frente a B4. Los ganadores de sendas eliminatorias se enfrentarán entre sí en una segunda ronda, fines de semana consecutivos, a ida y vuelta, y quienes ganen esa segunda eliminatoria ascenderán a la máxima categoría. Extraemos pues los 2 primeros equipos con la ayuda del presidente del Comité Nacional de Fútbol Femenino, don Rafael del Amo. ¿Qué tal, Saúl? Rafael, muy buenas tardes. Bueno, el deporte femenino que sigue en boga, el fútbol femenino, recientemente premiado en el World Soccer de Barcelona y con un nuevo reto ya en forma de campeonato de Europa de la selección sub-17. No para tanto a nivel de clubes como de selecciones. ¿Cómo se ve eso desde el comité? Pues bueno, contentos, con mucho trabajo y bueno, la verdad es que las expectativas son buenas. Ha sido un año espectacular que no podemos olvidar, pero muy difícil de mejorar, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos a ver, campeonas del mundo, subcampeonas también sub-20, campeones de Europa, bueno, un año grandísimo. Vamos a ver si este año somos capaces de igualar. Y bueno, ahora la suerte del ascenso, sin duda supongo que muchísimas aficiones pendientes de lo que determine la suerte, ¿no? Pues sí, muy repartida además por toda España y bueno, están todos nerviosos, hay que más que verles la cara que tienen, pero bueno, es muy bonito, los playoffs es un placer poder disputarlos, poder vivirlos y vamos a ver que gane el mejor, como se suele decir. Pues que gane el mejor y que Dios reparta suerte. Don Rafael, recordemos este primer equipo que será el que determine la plaza A1. Santa Teresa. Y es el Club Deportivo Santa Teresa de Badajoz, equipo recientemente descendido la temporada pasada, lo mismo que el Zaragoza, que también está entre los 8 clasificados, y el segundo equipo que determina el presidente del Comité Nacional de Fútbol Femenino. Recuerden, ocupará la plaza B1, no se enfrentará al Santa Teresa, irá por el otro grupo. Alhama Club de Fútbol, equipo murciano que disputará la ida en el Complejo Deportivo de Guadalentín, ya que el orden de las eliminatorias será el que determina la extracción de las bolas. Pues muchísimas gracias, don Rafael. Y seguimos extrayendo equipos. Los representantes de los clubes serán quienes otorguen la suerte. Recuerden, el siguiente en salir se enfrentará al Club Deportivo Santa Teresa, con ida en Badajoz. Así que vamos a quién mejor que la presidenta del Club Acense, doña María Jesús Vega, que escoja. Doña María Jesús. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, no sé si es una presión añadida decidir el equipo que se enfrentará al suyo en esta primera eliminatoria de la fase de ascenso. Pues sí, un poco sí, pero bueno, estamos aquí para competir y lo que salga lo aceptaremos perfectamente y después competiremos y seguro que sale bien. Menuda última jornada, también con el Granada y luchando, y Sí, finalmente... la verdad que ha sido una temporada muy competitiva y hemos tenido esa presión continua del Granada, que también ha sido un gran competidor, pero bueno, creo que hemos hecho las cosas un poquito mejor y por eso estamos aquí. Bueno, pues doña María Jesús, le pido que ejerza de mano inocente, que nos enseñe el nombre del equipo, justo hacia ahí. Equipo que se enfrentará al Club Deportivo Santa Teresa en esta primera eliminatoria, próximo fin de semana. Pues no se quiere abrir. El equipo rival del Santa Teresa
Osasuna femenino. Fundación Osasuna femenino, equipo que se clasificó, superó al Alavés en su grupo como campeón del grupo 2, no sé, a bote pronto. Osasuna trajo mucha gente al Sadar en la penúltima jornada ante el Alavés, un equipo histórico, lo mismo que el Santa Teresa. Bueno, será un aliciente más para poder jugar allí. Así que estupendo. Pues muchísimas gracias, doña María Jesús. Tenemos ya la primera eliminatoria entre el Club Deportivo Santa Teresa y Fundación Osasuna. Y tenemos precisamente al representante del Club Navarro, a César Muniain, su vicepresidente, que pido que también nos haga una valoración y que también ejerza de mano inocente. Don César, ¿Qué tal? ¿qué tal ha caído ese enfrentamiento ante el Santa Teresa? Bueno, bien, cualquier equipo a estas alturas es un rival difícil y bueno, pues habrá que luchar por intentar salvar la eliminatoria. Teníamos claro que ninguno iba a ser sencillo si han llegado hasta aquí, así que habrá que luchar por pasar adelante. Bueno, como representante del Club Rojillo, el ver a la afición navarra allí en el Sadar supongo que fue espectacular, ¿no?, en esta segunda división femenina. Sí, así es, sí, estamos muy orgullosos en Osasuna del respaldo que estamos consiguiendo de la afición. Y bueno, sí, llevamos un día 10.250 personas, otro día haciendo un pequeño pago con una colaboración benéfica, llevamos 8.000 y bueno, pues sí, es un éxito que Navarra y Pamplona nos apoye tanto a Osasuna, es así. Bueno, pues lo mismo que se ejerce desde los despachos, ahora como mano inocente para decidir el rival del Alhama Club de Fútbol, ocupará el puesto B2 de estas eliminatorias de ascenso. La ida será en la región de Murcia y la vuelta Deportivo Abanca. En Galicia. El Deportivo Abanca, equipo coruñés, que recoge el testigo del histórico Carbo Deportivo, será en el puesto B2 el rival del Alhama. Muchísimas gracias, don César. Gracias. Bueno, pues tenemos precisamente al gerente del club blanquiazul, a don Pablo Pereiro, que pido, por favor. Don Pablo, muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo ha caído esa eliminatoria? Hay que viajar a Murcia, un viaje que no es cercano, ¿eh? Lo que decía el compañero de Osasuna, ahora cualquier equipo es... Hemos llegado ya a un nivel que cualquier equipo es... Aunque suena tópico, cualquier equipo es complicado, pero la verdad es que es así. Entonces hay que competir con toda la ilusión del mundo y nada, a por todas. En cualquier caso, una gran noticia que un histórico como el Deportivo haya recuperado desde hace un par de temporadas esa sección, ¿no? Sí, el año pasado nos quedamos un poquito ahí a las puertas del playoff, pero bueno, ahora este año pues tenemos la fortuna de poder estar aquí y nada, con toda la ilusión del mundo y a participar. Bueno, pues don Pablo, conocido su rival, pido que extraiga la bola que ocupará el lugar A3. Por tanto, disputará próximo fin de semana la ida de su eliminatoria de ascenso con vuelta. A rosca. Club Deportivo Tacón, el equipo madrileño. El conjunto que juega en el García de la Mata ocupa el lugar A3. Muchísimas gracias, don Pablo, y mucha suerte, como a todos los equipos se la deseamos. Bueno, pues seguimos extrayendo equipos y contamos con la presencia de Fabio Navarro, buenas tardes, del departamento de prensa. Sí, del Femarguín, equipo canario, que campeón del grupo sexto, sí, sí. Y que, bueno, en fin, habrá dos equipos de las islas de Gran Canaria. No sé si prefieres un enfrentamiento directo contra vuestros paisanos. Bueno, yo creo que como han dicho mis compañeros, si han llegado hasta aquí quiere decir que todos tienen muy buen nivel y efectivamente el fútbol canario también lo tiene, así que yo creo que nos es indiferente, creemos que todos son buenos rivales y estamos seguros de que vamos a hacer un buen papel. Fabio, vente para aquí, que además vienes con los colores corporativos de las Águilas, ¿no? Hombre, hay que mostrar un poquito de respeto también por el club. Bueno, pues el B3, que puede que sea el Femarguín. Recuerden, este rival no se enfrenta al Tacón, que acabamos de extraer, irá por el otro grupo. Será ¿Femarguín? El Club Deportivo Femarguín, el equipo de Fabio, que os enfrentaríais en una hipotética final por el ascenso al vencedor del Alhama Deportivo. No sé qué te parece a bote pronto. Bueno, lo he dicho anteriormente, está claro que si han llegado hasta aquí, pues todos son rivales duros y estoy seguro de que han hecho buenas temporadas y tienen buenas futbolistas, por lo tanto, a darlo todo.
Pues nada, muchísima suerte, Fabio, para el Club Deportivo Femarguín. Recuerden, puesto B3 y nos resta por conocer 2 eliminatorias más. El siguiente rival que extraigamos será el que compita frente al Club Deportivo Tacón en la eliminatoria de ascenso. Hoy tenemos hoy aquí a la presidenta de las taconeras, a Ana Rosell. Muy buenas tardes, Ana. Bueno, no sé qué supone, si es la primera vez que vas a dar suerte a tu equipo escogiendo el rival por la fase de ascenso. Pues sí, es la primera y a ver si sale bien. Bueno, los posibles rivales del Tacón son o el Juan Grande Club Deportivo o el conjunto del Zaragoza Club de Fútbol Femenino, mejor del grupo tercero. ¿Alguna preferencia a priori antes de extraer la bola? Yo creo que después del año pasado no hay preferencias, lo han dicho todos. Al final todos los rivales son muy buenos porque hemos llegado hasta el final y bueno, pues hay que jugarlos, los partidos hay que jugarlos. Bueno, pues Ana, que va a extraer las 2 últimas bolas. Primero, la que decida el rival de su equipo. Recuerden, ida 28 de abril. Tú misma, Ana. Recuerden, o Zaragoza o el Juan Grande Club Deportivo. Rival del Tacón es el Zaragoza. Zaragoza Club de Fútbol Femenino, que se enfrentará al Tacón con ida, Diana, para que... Sí, la última, que será el rival del Femarguín. Nos abocamos a un duelo Gran Canario en esta primera eliminatoria porque el Juan Grande Club Deportivo de la localidad cercana de San Bartolomé de Tirajana contra los de Arguineguín. Muchísimas gracias, Ana. A ti. Y mucha suerte para esta eliminatoria frente al Zaragoza. Por tanto, el sorteo queda así configurado. 2 grupos, grupo A, grupo B. Las eliminatorias son las siguientes. En el grupo A se enfrentarán ida y vuelta, con ida en el campo del primer equipo, el Club Deportivo Santa Teresa frente a Fundación Osasuna, el Club Deportivo Tacón ante el Zaragoza Club de Fútbol Femenino. Los ganadores de ambas eliminatorias, después de 2 fines de semana, se enfrentarán a doble partido por una de las plazas de ascenso. Por el otro lado se enfrentarán por el ascenso el Alhama Club de Fútbol frente al Deportivo y duelo Gran Canario Femarguín ante el Juan Grande. Por tanto, de esa manera, 8 conjuntos, 4 eliminatorias, 2 equipos ascenderán a la máxima categoría del fútbol femenino español. Hasta aquí el sorteo de la fase de ascenso de Segunda División Femenina. Les pedimos y les invitamos, además de agradecerles su atención, a que continúen con el medio oficial de la Real Federación Española de Fútbol. El próximo 29 de abril retransmitiremos la Junta General Extraordinaria de esta casa y también, por supuesto, en el medio oficial de la selección, www.sefutbol.com. Esta semana la actualidad del fútbol sala y de las selecciones nacionales. La sub-17 femenina ya está preparando el próximo Campeonato de Europa, vigente campeona España, que se disputa en Bulgaria. Próximas citas a las que les invitamos desde aquí, desde la Casa del Fútbol. Muy buenas tardes a todos.